Hoy estás aquí porque elegiste crecer. Ya diste el primer paso. Reconocer que actualizarse es la diferencia entre un profesional estancado y uno de excelencia. Aquí vamos a darte herramientas para que tus resultados hablen por ti. ¿Estás listo para transformar tu compromiso en una práctica impecable? Bienvenidos. Hoy comienza tu nuevo nivel. ¿Qué tal, queridos colegas y profesionales de laboratorio clínico? Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos llegando al segundo día de las quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico y de verdad es un gusto y un honor tenerlos por aquí con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy el químico Enrique Molina, director académico de EduLab, y en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab les agradezco muchísimo por acompañarnos. El segundo día, prácticamente tenemos por delante todavía 6 conferencias más. El día de ayer tuvimos la presencia del doctor Cristian López, que nos habló de lípidos, del maestro Enrique Trejo, que nos habló de blastocistis, y el día de hoy, en este segundo día, tendremos un gran experto hablándonos de uroanálisis y también un gran experto hablándonos de hematología. Si ya estás en esta sala, quédate acá, y si de pronto el día de ayer no te conectaste, no viste este inicio, quisiera retomar algunos puntos importantísimos que mencionamos el día de ayer antes de empezar las conferencias. Recuerden que las quintas jornadas virtuales de laboratorio es un evento totalmente gratuito. Si tú estás participando, tienes acceso libre, no tienes que pagar absolutamente nada para poder participar, en este caso de este evento académico. Lo único que sí tiene un costo de recuperación es obtener la constancia de participación. Cuesta alrededor de 190 pesos mexicanos, lo equivalente a 7, 8 dólares aproximadamente. Pero esto es algo meramente voluntario. Si tú estás participando y quieres y no has obtenido la constancia, aquí en la pantalla te está apareciendo este código QR, escanéalo y vas a poder obtener o solicitar tu constancia de participación. Aquí se me olvidó decirles algo ayer, aquí les estoy dejando una nota. La constancia se va a poder descargar a partir de 30 días posteriores al evento. Aquí sí se me pasó el día de ayer hacer ese comentario, ya que muchos a lo largo del día de ayer y el día de hoy han estado preguntando que cuándo se mandará la constancia. Las constancias se cargan al sistema de EduLab. Nosotros en los grupos de WhatsApp que tenemos por ahí les vamos a estar avisando cuando ya quede disponible esta constancia, para que ustedes entren y descarguen la constancia. Esto puede demorar máximo 30 días. Yo les garantizo que no vamos a llegar a los 30 días, mucho antes vamos a estar cargando estas constancias al sistema y ustedes las van a poder descargar, así que sí, despreocúpense. Si en algún momento necesitan ayuda o algún tipo de soporte, el equipo va a estar disponible para apoyarles. Entonces ahí les dejo el enlace nuevamente en los comentarios, en la descripción del video, o bien aquí en la pantalla les aparece el código QR, lo pueden descargar. Pueden escanearlo y a través de ese medio pueden accesar al obtener la constancia en caso de que ustedes así lo deseen. Y por otro lado, también el día de ayer les anunciábamos el inicio del diplomado de análisis clínicos, una nueva generación del diplomado de análisis clínicos. Aquí en la pantalla les está apareciendo nuevamente el logotipo de este diplomado y en pocos minutos les voy a poner nuevamente en contexto, ya que es una oportunidad enorme para participar y seguir creciendo académicamente. Es un diplomado 100% virtual, está conformado por 12 módulos, 180 horas, valor curricular. Iniciamos el 9 de febrero y es avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Aquí algo importantísimo que sí quiero enfatizar, porque muchos nos llegan a preguntar eso: es que químico, yo no tengo tiempo, es que químico, yo no tengo un horario en específico para poder cursar este diplomado. Es un diplomado que está 100% grabado, lo van a poder consultar en la plataforma de EduLab, que en estos últimos meses hemos estado trabajando mucho y dentro de poco vamos a tener una sorpresa muy especial dentro de la plataforma. Pero bueno, aquí el punto es que ustedes van a poder consultar 24/7 los módulos que conforman este diplomado. No hay un tiempo, no hay un horario en específico para cursarlo. Ustedes pueden ir avanzando a su ritmo.
Y son 12 módulos. Cada uno de los módulos está conformado por una área en específico de laboratorio. Grandes expertos lo imparten. Incluso aquí podemos ver en esta diapositiva los diferentes expertos que están impartiendo los diferentes módulos. Módulo de hematología, de coagulación, inmunología, endocrinología, banco de sangre, toda la parte de microbiología, química clínica, uroanálisis y gestión de calidad. De verdad es un diplomado que deben aprovechar. Si no han participado, yo les invito a que se sumen a esta nueva generación del diplomado, porque ojo, es la única generación del diplomado de análisis clínicos que se va a abrir en este 2026. Si quieren volverse a sumar a este diplomado, tendrán que esperar hasta el 2027, así que es una gran oportunidad. Aquí pueden escanear este código QR o en los comentarios de esta transmisión les está apareciendo también el enlace para consultar el temario. Si ustedes escanean el código o bien dan clic en el enlace que les aparece en los comentarios o en la descripción, van a ser llevados a esta página web en donde ustedes van a poder consultar todos los detalles, las fechas de inscripción. Iniciamos el 9 de febrero, avalado por Colabiocli, va dirigido a todos los profesionales de laboratorio clínico, van a poder consultar el objetivo, la descripción del diplomado, y en la página también van a poder conocer todos los detalles de cada uno de los módulos que se van a estar manejando. Ahí van a poder consultar el temario de cada uno de los módulos, que les reitero son 12 módulos que abarcan gran parte de las áreas que conforman el laboratorio clínico. Ahí pueden conocer todos los detalles y la inversión es esta. La inversión normal es de 2,400 pesos mexicanos para aquellos que van a realizar pago por cuotas, son 12 cuotas en total, o bien de contado 27,360 pesos. El día de ayer también les comentaba que por tiempo limitado está disponible esta promoción de 2,400 pesos a 1,180 pesos mexicanos si deciden realizar el pago por cuotas, o 11,980 y no 27,520 pesos si seleccionan la parte de contado. Muchos de pronto van a decir, Químico, es que es una fuerte inversión, y sí, yo lo entiendo perfectamente, pero vale la pena. Les garantizamos que no se van a arrepentir. Y yo quiero compartir nuevamente, ya para dar inicio a la charla, el tip que el día de ayer también les estuve mencionando. Hotmart es quien gestiona todos los pagos dentro de EduLab. Seleccionen ustedes el realizar la inscripción de contado, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes, si están interesados, entren en la página y en la parte de abajo del temario va a haber un formulario. Llenen ese formulario y al llenarlo les va a aparecer las opciones: pagar por cuotas o pagar de contado. Ustedes seleccionen de contado, ¿sale? Y les va a aparecer una pantallita como esta que les está apareciendo aquí. Les va a pedir datos personales, datos de tarjetas, del método que van a realizar o por qué método van a realizar el pago, y Hotmart les va a dar la oportunidad en algunas tarjetas participantes de diferir los pagos 3, 6, 9 o 12 meses. Difieran la compra. Yo les garantizo que si ustedes se inscriben de contado y si quieren diferir, les va a salir mucho más barato. Hagan la prueba, no pierdan esa gran oportunidad. Recuerden, es la única generación que se estará abriendo este 2026. Aprovechenlo. Y bien, ya sin más preámbulo, los quiero dejar con el químico Carlos Martínez Figueroa, quien nos va a hablar de técnicas y tinciones para la evaluación del sedimento urinario. El químico Carlos Martínez Figueroa es químico, biólogo, parasitólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Está en proceso de titulación de la maestría en ciencias por parte del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia experiencia en el laboratorio clínico y formación especializada principalmente en uroanálisis. Es asesor externo del Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú y se desempeña también como coordinador académico y profesor de EduLab, participando como docente incluso en más de 30 eventos académicos, tanto nacionales e internacionales. Cuenta con 12 años de experiencia en laboratorio clínico, trayectoria docente, tanto en nivel medio superior y superior, y también es autor de numerosas publicaciones científicas en uroanálisis y microbiología. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Le agradecemos mucho al químico Carlos por participar con nosotros
y los dejo en compañía del químico Carlos. Yo regreso con ustedes en un ratito más. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática que les voy a dar sobre las técnicas y tinciones para la evaluación del sedimento urinario. Vamos a ver a grandes rasgos eh, las técnicas microscópicas que se emplean para el análisis de esta muestra y algunas tinciones que son muy útiles también para la evaluación del sedimento urinario. Vamos a tocar unos temas muy puntuales para dar una noción de los pros y contras de cada una de las técnicas. Y pues bueno, espero que todo lo que les voy a platicar a continuación sea de utilidad y sobre todo aplicable a su labor cotidiano. Y pues bueno, yo soy el químico Carlos Martínez Figueroa y vamos a dar inicio a esta presentación. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. Y empiezo con esta imagen. En esta imagen que pudiera ser lo habitual que pudiéramos ver en un análisis del sedimento urinario del cual no se emplea alguna técnica adicional, como por ejemplo alguna tinción, pues podemos ver este tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, vemos dos estructuras que están al centro, de tamaño muy similar. Al fondo podemos ver algunas partículas relevantes, como pudieran ser bacterias que se ven. Se llegan también a apreciar algunos leucocitos, ¿sí? Pero en este caso, estas dos estructuras que tienen un tamaño muy similar son celularidad que proviene de distinto origen y que tal vez con la microscopía de campo claro puede ser algo complicado poder discernir adecuadamente qué tenemos enfrente, ¿sí? Y sobre todo esta estructura que está aquí, como pudieran observar, pues es algo complicado ver las estructuras internas y pudiéramos tener complicaciones en ponerle un nombre y un apellido. Tal vez la célula que está al lado, pues tuviera un poquito más de facilidad de decir que se trata de una célula escamosa profunda. Pero si se dan cuenta, en este caso esta imagen está bajo cierto aumento, ¿sí? Está aumentado varias veces para ver mejor la estructura. Se complicaría más entonces la visualización si la tenemos a 40. Y luego si le sumamos también el hecho de que no estamos empleando adecuadamente el microscopio, que está mal ajustado, que tiene muchísima luz, entonces se pueden perder todavía mayor cantidad de estructuras que pudieran ayudarme a discernir de quién se trata. Y esa es una cuestión bien frecuente que, por lo que yo he visto en la cuestión, por ejemplo, de cursos presenciales, me he dado cuenta que muchas veces las personas no llegan a saber emplear adecuadamente un microscopio óptico, que saben que en el caso de cuando se realiza una lectura del sedimento urinario, pues se recomiendan ciertas características que debe de tener la luz para poder visualizar adecuadamente las estructuras. Sin embargo, muchas veces no se sabe ajustar adecuadamente el microscopio, no se sabe manejar el condensador, la cantidad de luz, y a veces ves microscopios que están deslumbrando en luz, que incluso puede ser cansado visualmente. Y eso le sumamos que genera que se puedan perder partículas, que no las pueda visualizar adecuadamente, y que aparte por el cansancio visual que está generando ese deslumbre de luz, pues puedo perder ciertas estructuras. Entonces eso complica muchísimo la identificación de los elementos formes. No es lo mismo esto que les estoy presentando aquí a esto de acá. Es el mismo sedimento, ¿sí? Es la misma estructura. Aquí ya la cosa cambió. ¿Por qué? Porque le agrego unas gotas de colorante, que en este caso se trata de azul de toluidina, y pues ya veo mejor las características, que incluso ya no me tengo que estar esforzando mucho en la visualización, ¿no?
En esta situación me percato que tiene un núcleo excéntrico, tiene abundante citoplasma de apariencia espumosa o granulosa. Lo que estamos viendo se trata de un macrófago, por ejemplo. Sí, un elemento forme, algo complicado de identificar. ¿Sí? Y complicado aún más si no se emplean técnicas adicionales. Pero este macrófago presenta una peculiaridad si le ponen atención, si somos curiosos, ¿no? Regresándonos un poquito, si nos damos cuenta, estos macrófagos pues presentan estos cuerpos redondos en su citoplasma que tienen cierta refringencia, cierto brillo. ¿Qué pudiera ser eso? ¿Sí? Que en el caso de la tinción de azul de toluidina todavía permanecen, si se dan cuenta, aquí se ven las estructuras, no captaron el colorante. ¿Sí? Pero como se encuentran en distintas profundidades de la célula, por esta razón se llega a observar de esta forma. Pero me queda la duda de qué se tratan esos corpúsculos o esos glóbulos. ¿Qué serán? Pues ya empleé otra técnica, que sería esta tinción que es Sudan 3, y veo que estos glóbulos, estas estructuras redondas, son positivas a esta tinción que es Sudan 3, que esta tinción es útil para revelar la presencia de ¿quiénes? De los lípidos. Entonces, este macrófago tiene en su interior lípidos, lo cual entonces ya lo clasifica como un cuerpo oval graso. Yo puede que tenga dudas aquí que esas estructuras se traten de lípidos, porque comúnmente el lípido llega a tener alguna tonalidad amarillenta, que es lo que me abre la pauta a decir que eso pudiera tratarse de un lípido. Pero si se dieron cuenta en estas imágenes, no se alcanza a ver ese color amarillo típico que pudieran presentar los lípidos, lo que me pudiera confundir. Entonces, si yo tengo dudas, pues empleo técnicas adicionales. ¿Para qué? Para salir de las dudas. Esto es lo que debería de hacer un analista preparado con un uroanálisis especializado. Si yo me quedé en la primera parte en hacer campo claro y pues sepa Dios qué se trata esa estructura, eso sería un análisis de sedimento básico, ¿sí? Que no estoy yendo más allá de, que en este caso, si lo informe o no, eso va a generar ciertas situaciones que, por ejemplo, se interprete de cierta forma, que a lo mejor el médico piensa que está normal si yo no se lo informo, y si se lo informo, pues ya se pudiera investigar qué patología tiene, ¿no? Entonces, si yo me quedo en la primera parte de la microscopía de campo claro, no supe qué fue y no le tomo importancia y no lo informo, pues eso puede repercutir en el paciente, ¿no? Porque al final, este elemento forme tiene una importancia clínica relevante que nos indica ciertas peculiaridades que está presentando el paciente. Entonces vean cómo el uso de técnicas adicionales entonces me revela ciertas características que me pueden ayudar a clasificar este tipo de estructuras. Un uroanálisis avanzado entonces debería de seguir como que esta línea de averiguar qué tenemos enfrente y no quedarnos con la primera imagen. ¿Sí? Porque también como llegar a decir el dicho, al mejor cocinero se le quema la sopa, ¿sí? No por el hecho de ser, entre comillas, expertos, lo vamos a saber todo al 100%, no vamos a tener dudas. Al contrario, la persona que más sabe, más dudas tiene y tiene que confirmarlo, ¿sí? Vean acá. Aquí tenemos otro ejemplo de algo que pudiéramos también ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro típico de una infección del tracto urinario, ¿no? Que pudiéramos observar algunos eritrocitos que se llegan a revelar por el cierto color amarillento que pudieran tener, que implica que todavía tienen hemoglobina. Y pues vemos estas estructuras redondeadas como con citoplasma granular,
que pareciera que se tratan de leucocitos. Pero pues no es lo mismo ver esta imagen, que puede ser algo complicado de discernir, algo monótono, a ver esto de acá. Mucho más sencilla la visualización. Ya si veo que en este caso pues se tratan efectivamente de leucocitos polimorfonucleares, que en el caso particular se tratan de neutrófilos, ¿no? Incluso esta tinción que es azul de toluidina, pues me tiñe muy bien también a los microorganismos que estoy viendo que son bacilos, y pues aquí algunos eritrocitos, ¿no? Que todavía contienen hemoglobina. Entonces no es lo mismo ver una imagen bien contrastada a ver lo anterior, ¿sí? Que aquí pudiera ser algo complicado de discernir. Que yo recuerdo que cuando empecé mis prácticas y me ponían a leer sedimentos urinarios, yo lo odiaba, porque cada vez que veía el microscopio, yo veía muchas cosas, pero al final yo no podía llegar a ninguna conclusión, por lo difícil que era la clasificación. Entonces yo empecé, claro, utilizando campo claro, y se me dificultaba un montonal hacer el informe. Y ya con las tinciones, pues es otro panorama, mucho más sencillo, ¿sí? Veamos este otro ejemplo. Igual, un paciente con infección del tracto urinario, veo muchas estructuras redondas, granulares, pero quedarnos en este paso de hacer simplemente campo claro y creer que estamos haciendo lo suficiente es algo incorrecto y no recomendable, porque se nos pueden pasar partículas que son relevantes clínicamente, ¿sí? Y estos casos particulares a mí me llamaron mucho la atención porque me reafirmaban ese punto, que la microscopía con campo claro es insuficiente. Porque imagínense esto, les vuelvo a comentar, esto está con cierta ampliación para que vean un poquito más de detalle, pero imagínense lo que lo estén viendo a 40, ¿sí? Que ven menos detalle. Y el hecho de que hay mucho elemento forme puede ocultar a otros. El hecho de que haya mucho leucocito puede ocultar a otros. Y luego le sumamos el hecho de que analizo a lo mejor 50 muestras de orina, reviso 50 sedimentos, y lo debo de hacer en un corto tiempo. Entonces empiezo a revisar un montonal de muestras, y como lo hago de forma rápida, pues se me pueden pasar partículas que son relevantes clínicamente. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, yo recuerdo que había hecho la lectura, y dado que había mucho elemento forme, yo no me había percatado que había algún otro elemento forme por ahí clínicamente relevante. Tal vez ustedes ya lo percibieron qué elemento forme es al que me refiero, pero les vuelvo a comentar, esta imagen está tomada a propósito para que la vean mejor, pero imagínenselo a 40, ¿sí? Y un microscopio mal ajustado con muchísima luz se les va a perder. Yo recuerdo que en aquella ocasión hice la lectura y no me percaté que había este tipo de estructuras. Y ya le agregué colorante porque quería tomar fotografías y ya me di cuenta que estaban ahí presentes y que había una gran cantidad de este tipo de elementos formes. Entonces se dan cuenta aquí intencionalmente la dejé en el centro, ¿sí? Para que tuvieran el mejor enfoque. Pero si le ponemos atención, nos podemos dar cuenta que aquí entre los demás leucocitos, entre los leucocitos, hay este tipo de células, ¿sí? Ven, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, ¿sí? Que si no le ponemos atención se nos van a ir. Vean, aquí está otra escondida. Y no es lo mismo observar lo anterior con observar esto. Entonces aquí ya visualmente, como está todo bien contrastado, pues digo, es menos probable que yo pase por desapercibida estas dos células mononucleares que presentan cierto grado de degeneración, que posiblemente por eso no están viendo las características a lo mejor distintivas de este elemento forme, que son dos células tubulares renales, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo anterior a decir simplemente que hay una infección del tracto urinario
a informarle que hay células tubulares renales. ¿Por qué? Porque eso pudiera ser un indicio de que la infección está muy arriba del tracto urinario, que ya es un manejo clínico distinto. ¿Sí? Véanla con otra tinción, que es azul de toluidina. Aquí están 2 células tubulares renales, los demás son leucocitos. ¿Sí? Los demás son leucocitos neutrófilos en esta situación. Vean otro ejemplo. Este está 40 para que lo tengan en consideración. Y pues bueno, puede que yo esté revisando el sedimento, igual se me pasen algunas partículas, pues lo que pudiera ver aquí a grandes rasgos es que hay leucocitos, ¿no? Y ya lo informo, pues hay leucocitos, era lo único que observé. Pero resulta que ya con otro tipo de microscopía me doy cuenta que no simplemente hay leucocitos, hay otras cosas ahí. ¿Y qué otras cosas había ahí escondidas? Son cilindros hialinos, ¿sí? Vean que hay bastantitos. Y vean que en la imagen anterior pudieran pasar por desapercibidos. Y sumándole que igual, de nuevo, yo no sé manejar adecuadamente el microscopio, pues se me van a perder. Veamos este otro ejemplo. Pues igual puede que yo diga, pues por aquí hay algunas células escamosas. Es lo único que tenía el paciente. Puede que esté normal, ¿no? Pero por ahí había alguien escondido. Un cilindro hialino igual, ¿sí? Vean esta otra situación. Esto es algo también que es bien frecuente de observar, que yo no sé a veces por qué como que nos quedamos con ideas erróneas hasta cierto punto, quedamos por hecho cosas. ¿Por qué se los digo? Yo llego a ver muy frecuentemente que a veces llegan a preguntar o a subir en las redes sociales y ponen un cilindro de este tipo, ¿no? Y por el hecho de verle células dentro de ese cilindro, automáticamente todos dicen que es leucocitario. Automáticamente. Sin ver a detalle qué elemento forma realmente es. No es lo mismo un leucocito a una célula tubular renal. Pero las personas dan por hecho que se trata de un cilindro leucocitario. Yo solo he visto en gran cantidad de veces, incluso con personas que se supone que utilizan tensiones y cuestiones por el estilo, automáticamente dicen que es leucocitario sin ver a detalle las estructuras. Y por ejemplo acá, si a mí me preguntan si es leucocitario o de células tubulares renales, yo realmente les pediría que utilizaran algún otro tipo de técnica porque realmente es muy complicado tratar de discernir si se trata de uno o de otro. Se ven células dentro del interior de este leucocito, pero no hay la suficiente información para decir quién es quién. ¿Sí? Veo células. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Necesito hacer técnicas adicionales o verla con mayor aumento. Pero si se dan cuenta es un poquito complicado decir qué tipo de célula está presente. Y es importante discernir si es leucocitario o de células tubulares renales porque clínicamente significan algo distinto. ¿Sí? Y vean acá. No, ahora si ya le agrego tinción a ese sedimento, pues ya me veo mejor. Si se dan cuenta, todos los núcleos de estas células son redondos. Son redondos, tienen poquito citoplasma, entonces ¿qué son? Células tubulares renales, no es leucocitario. Es de células tubulares renales. ¿Sí? Vean con otra tinción, azul de toluidina, se ven más bonitos todavía. Vean qué bonita célula tubular renal se encuentra acá. Estas que están acá están degeneradas, por esa razón le ven el núcleo picnótico. Sí, ya se degeneraron. Pero hay varias que presentan morfología conservada. Pero no hay duda que son células tubulares renales. ¿Sí? Entonces voy a esa situación. Revisar el sedimento solamente con microscopía de campo claro no es recomendable. ¿Sí? No es recomendable. Las guías lo desaconsejan. Y si lo hacen es por algo. Recuerden que estas guías de estandarización no están hechas para decir
cosas que se le ocurrieron a una persona, no que a mí se me ocurrió hoy decirles que no lo deben de revisar así, pues lo plasmó una guía y ya, por algo lo dicen, sí, por algo está plasmado en ese tipo de lineamientos. Y es un hecho de que se nos pasan por desapercibidas muchísimas cosas. Y es por esta razón que a veces uno ve informes de sedimento urinario muy pobres, muy pobres, que en lugar de ayudarle al médico no dicen nada, ¿sí? No dicen absolutamente nada. Y realmente es una pena. Es una pena porque esta prueba es valiosísima, que nos puede otorgar muchísima información sabiéndola interpretar, sabiéndola ver, ¿sí? Nos puede revelar muchísima información, pero no se le saca el provecho necesario porque no se hacen técnicas adicionales. Y desgraciadamente ya a veces yo he visto mucha justificación en decir es que yo así lo aprendí, es que en la universidad así me lo enseñaron. Pero el hecho de que así te lo hayan enseñado en tu universidad o así lo aprendiste de X o Y persona, que está mal, no significa que debas de seguir arrastrando ese tipo de cosas. Yo a veces veo muchísima, eh, en este caso, ya les comentaba, muchísimas excusas se llegan a poner en este tema, pero más allá de que así me lo enseñaron y es una técnica que así debo de seguir empleando porque es lo que yo sé, recuerden que al final de cuentas debemos de otorgar un informe lo mejor posible porque con ese informe se le puede cambiar la vida a un paciente, ¿sí? No hay que olvidar este tipo de situaciones. No hay que ser necios en ese punto, porque al final de cuentas esto va a repercutir en cómo los pacientes van a ser tratados. Y van acá. Les pongo el fragmento de la Guía Europea de Uroanálisis 2023, en donde se menciona, y desde el 2000, que se lanzó la primera versión de esta guía, se menciona eso, desde el 2000. 2023 se volvió a replicar. Que la identificación de partículas van acá. Los métodos avanzados de comparación, ¿sí? Que sería el nivel 3 en esta guía, que hay niveles abajo claramente, que el nivel 1 es el uroanálisis con pura tira reactiva, el nivel 2 sería el uroanálisis no estandarizado, con microscopía de campo claro y ese tipo de situaciones que no es lo recomendable, y el nivel 3 que vean, que se recomienda entonces, por ejemplo, que vean acá, la microscopía de campo claro de preparaciones sin teñir es inadecuada para la detección de bacterias, eritrocitos, cilindros y alinos. No es aplicable entonces para la diferenciación avanzada. Y realmente es un requisito que los informes de laboratorio sean lo más avanzado posible, porque yo les comentaba, un informe sencillo es obsoleto hasta cierto punto porque no nos indica información clara que al médico le puedas ayudar. Entonces vean que no se recomienda. Por esta razón, la microscopía de contraste de fases es necesaria para la detección y la discriminación de los elementos. Una opcional son las tinciones supravitales, ¿sí? Que pueden ser usadas adicionalmente para la diferenciación de ¿qué? De las células nucleadas. Entonces vean que ya lo dicen las guías, no es algo que se le ocurrió a una persona y ya se les viene a decir. No, está justificado que se debe de realizar, ¿sí? Y ven, aquí se vuelve a replicar que en este caso es una tablita que nos habla sobre la estandarización del sedimento urinario, nos habla cada una de las fases, ¿no? De la estandarización. Y vean que nos dice acá, método de tinción y microscopía, pues se recomienda la microscopía de contraste de fase o microscopía de campo claro más una tinción. Es lo que se recomienda realizar para realizar una buena identificación de los elementos formes. Y realmente es algo necesario porque es bien común ver que a cualquier cosa que vean redonda y pequeña,
Se le llama célula tubular renal. Y resulta que cuando uno le pone atención, es una célula escamosa profunda o es una célula de urotelio profunda y no es una célula renal, porque la confunden entonces con estos otros elementos formes. Es bien común ver ese tipo de cosas. Y no es el mismo significado clínico de una célula escamosa profunda a una célula tubular renal. Por esta razón es que se recomienda este tipo de cosas, porque la microscopía de campo claro sin tinción nos lleva a eso, a clasificar inadecuadamente las estructuras. Entonces, hablándoles un poquito de la microscopía de contraste de fases, una microscopía que se desarrolló en los años 30, tiene mucho tiempo que está implementada esta técnica, perdón. Y lo que nos otorga son imágenes altamente contrastadas de las estructuras, claramente sin tinción. Y ahí les muestro un ejemplo en esa imagen, donde pueden ver tres cosas. En el panel A y D tenemos un microscopio de campo claro mal ajustado. Vean que es algo imperceptible ver si hay algún otro elemento forme, solamente se llega a ver el cristal que está presente. Pero si realizamos un ajuste adecuado del microscopio, como se vería en B y E, vemos que como que hay una estructura por ahí presente, pero esto puede generar desgaste visual, tratar de estar discerniendo qué está ahí metido o qué está ahí presente. Y ven que con la microscopía de contraste de fases, pues es extremadamente sencillo ver adecuadamente qué está ahí, ¿sí? Entonces nos otorga imágenes altamente contrastadas y pues su principio se trata del cambio de fase, que a resumidas cuentas les voy a platicar un poquito a continuación. Vean acá. En A, vean que aquí tenemos una onda de luz, ¿sí? Cuando esta onda de luz atraviesa una estructura, vean que la onda de luz se retrasa un poco. Esto es lo que se le denomina el cambio de fase. Cambia su fase. Vean que no tiene la misma posición con la de arriba. Vean que se retrasó un poco. ¿Por qué se retrasó? Pues porque tardó un poquito más en penetrar esa estructura, ¿sí? Y por esta razón se retrasó y tuvo ese cambio de fase. Pero si esta estructura es muy gruesa, no solamente se retrasa, sino que no pasa la suficiente luz, pasa menos. Y sería lo que vemos acá. Vean que la longitud de onda se hizo más pequeñita. ¿Por qué? Porque pasó menos luz. Como era una estructura más gruesa, pasó menos luz. ¿Cuál es la situación del campo claro? Para que se vea una imagen al microscopio, dos ondas son las que participan, o las más relevantes, que sería la onda P, que la tenemos aquí de color verde, que es la onda de partícula, y la onda S, que es la luz que no atravesó nada, la onda de luz de alrededor de la estructura, la que pasó y no atravesó nada, ¿sí? La del medio circundante, vaya. Esas dos ondas son las que en su sumatoria nos otorgan una imagen al microscopio. Pero vean que en el campo claro, estas ondas de luz están muy cercanas una de la otra. La verde con la azul están muy cercanas. ¿Esto qué genera? Que sea a veces algo complicado discernir las estructuras. Hay un bajo índice de refracción, ¿sí? Y sobre todo si son estructuras delgadas, pues todavía estas dos ondas van a estar más cercanas y va a ser más difícil discernir la estructura del medio circundante, porque están muy cercas. Sí. Lo que hace el microscopio de contraste de fase es, a través de unos filtros, aprovechar esta situación del cambio de fase. Lo que generan es que la onda que está alrededor, ¿sí?, que sería la onda S que les comentaba, que es la de color rojo, la van a retrasar.
la van a retrasar y esto va a generar que vean haya una diferencia más notoria entre la P y la S. Como hay mayor diferencia, entonces se otorga mejor nitidez. ¿Por qué? Porque se puede diferenciar entonces muy bien entre la partícula y el medio circundante. Y esto lo llevan a cabo los filtros que hacen ese cambio de fase, que retrasan la onda S, que es la de alrededor, para otorgar este contraste. Entonces, más o menos ese es el fundamento de lo que sería la microscopía de contraste de fases. Entonces nos otorgaría este tipo de imágenes. No es lo mismo entonces observar este campo claro, que puedo tener muchas dificultades en poder discernir, ya les decía yo, que entre más delgado es el elemento forme o la partícula, la diferencia entre estas dos ondas va a ser todavía menor y va a ser imposible discernir que está un elemento forme ahí. Claramente, entre más gruesa esté la partícula, pues la onda de luz tarda un poquito más en penetrar, se retrasa, pasa menos luz y entonces se otorga un poquito más de contraste. Y pues aquí veo que se tratan posiblemente de leucocitos, pero en realidad solamente se ve una estructura redonda. No veo más allá de. ¿Qué tal si se trata de otro elemento forme? Por ejemplo, una célula tubular renal. Y si se dan cuenta, realmente muchas características morfológicas no están presentes. ¿Sí? Vean, aquí con el contraste de fase se hace un discernimiento un poquito mejor. Vean acá, incluso se ve la mucina, una célula de urotelio estamos viendo acá. ¿Sí? Vean acá una célula escamosa. Y claro, entre la estructura esté más oscura, quiere decir que el haz de luz tardó en penetrar más esa estructura. Por esta razón aquí este núcleo se ve oscuro, porque el haz de luz tardó mucho en atravesar esto. Vean otro ejemplo. Aquí tenemos una célula tubular renal, un leucocito, aquí algunos leucocitos, eritrocitos dismórficos, que en el caso de la microscopía de contraste de fases es excelente para la búsqueda de los eritrocitos dismórficos. Es muy sencillo poderlos visualizar. Pero la microscopía de contraste de fases tiene sus peros. Al final de cuentas, este tipo de microscopía nos otorga imágenes con un gran contraste. Sin embargo, va a haber situaciones en las que no va a ser suficiente y se requiere utilizar otro tipo de técnicas adicionales. Porque ven aquí que hay gran cantidad de elementos formes. Veo varias estructuras redondas, pero pudiera ser algo complicado poder discernir si hay algún otro elemento forme acá. Y entre más elementos formes haya, más se complica la situación. Y es aquí donde a lo mejor se requerirá utilizar alguna tinción para poder visualizar que no se me esté pasando alguna estructura, por ejemplo, una célula tubular renal. Si yo les dijera, díganme ustedes, cuál de todas estas pudiera ser una célula tubular renal, pudiera haber dificultades. Yo hago esta comparación. Esta microscopía no es definitiva. Ya les comentaba, tiene sus limitaciones. Yo les hago esta comparación. Es como si yo les dijera, háganme una cuenta diferencial de un extendido sanguíneo utilizando contraste de fases. Claramente no lo van a hacer. Van a haber partículas que se les van a pasar por alto. A lo mejor, por ejemplo, discernir entre si es un basófilo o un eosinófilo, ¿no? Los dos tienen gránulos gruesos, pero ¿cómo voy a saber si es uno u otro? ¿No? A lo mejor alguna alteración morfológica eritrocitaria o de los leucocitos pudiera pasar por alto porque no estoy empleando tinciones, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, la microscopía de contraste de fases tiene sus limitaciones. Es excelente, pero no es definitiva. Y al final, más detalles nos los va a otorgar el uso de tinciones. Entonces, vean acá, eritrocitos dismórficos que con la microscopía de campo claro sin tinción pueden pasar por desapercibidos, se pueden perder porque como es la pura membrana del eritrocito, hay menor índice de refracción, entonces se pierden más fácil, ¿sí? Y aquí pues no hay dudas que están presentes.
Vean otro ejemplo. Ya les decía hace rato. Vean acá, veo muchas células dentro de este cilindro, pero complicado poder decir si es un leucocito o una célula tubular renal. Posiblemente esta que está aquí nos está diciendo quién pudiera ser, pero es complicado poderlo discernir, que se requerirá entonces utilizar otro tipo de técnica, ¿sí? Vean que en este caso un cilindro hialino, un cilindro serio, que hay un cilindro hialino y este cilindro de hemoglobina. Por ejemplo, yo les podría preguntar qué tipo de estructuras están aquí rodeando este cilindro, ¿qué son? Algunos me pudieran decir leucocitos, algunos me pudieran decir que son células tubulares renales, pero se necesita otro tipo de técnica adicional para poder discernir, o a lo mejor verla con un poquito más de aumento. Vean los cristales, por ejemplo, en el caso del cristal de colesterol, a veces son placas muy delgadas que pudieran también pasar por alto, con el contraste de fase se ven muy bien. Aunque en general no hay tanto problema con los cristales en el caso de la microscopía de campo claro, no hay una utilidad adicional con el microscopio de contraste de fases. Ambos se pueden identificar en ambas microscopías sin ningún problema. Vean aquí que son oxalatos de calcio, un fosfato amónico magnésico. Y pues tenemos otra microscopía que es la de luz polarizada. La microscopía de luz polarizada aprovecha una característica que tienen ciertas estructuras microscópicas que sería la birrefringencia. ¿Qué es la birrefringencia? Es una característica en la cual cuando un haz de luz atraviesa una estructura, este es dividido en dos direcciones distintas. Si este sigue solamente una dirección, cuando atraviesa la estructura, se divide en dos. Eso es la birrefringencia. Algunas partículas lo tienen, algunas otras no. Entonces, por esta razón llega a ser útil en la diferenciación de las estructuras microscópicas, para lo cual se utilizan entonces dos filtros polarizadores. Que me van a ayudar a revelar mejor esta característica. ¿En qué es útil la microscopía de luz polarizada hablando del uroanálisis? Es útil en la evaluación de las cristalurias, principalmente, pero también nos puede ayudar, por ejemplo, cuando hay presencia de contaminantes, a poder discernir si se trata de una partícula clínicamente relevante o si es un contaminante. Llámese almidón, llámese fibras textiles. Porque el almidón se puede confundir, por ejemplo, con cristales, como oxalatos de calcio. Incluso he llegado a ver personas que dicen que parecen a veces cistinas. Las fibras textiles se pueden parecer a cilindros, principalmente serios. Y también me puede ayudar, por ejemplo, en revelar la presencia de lípidos. Porque cuando se trata de colesterol, este lípido presentan cruces de Malta. ¿Cuál es el principio o el fundamento de la microscopía de luz polarizada? Ya les comentaba yo que se ocupan dos filtros polarizadores. Un filtro se va a colocar cercano a la fuente de luz y el otro filtro se coloca entre la muestra, ¿sí?, y el observador. Muchas veces este otro filtro se coloca en el cabezal del microscopio. Entonces tenemos el filtro que está cerca a la fuente de luz, que se llama filtro polarizador, está cercano a la fuente de luz, ¿sí? Que se puede colocar, por ejemplo, en el condensador. Y el otro filtro, que es el analizador, se coloca entonces en el cabezal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se dan cuenta, estos filtros polarizadores tienen unas rendijas que su función es hacer que el haz de luz siga una sola dirección. Porque como pudieran observar acá, esta fuente de luz emite sus rayos de luz en distintas direcciones, como pueden ver. Sin embargo, cuando atraviesan este filtro polarizador, siguen una sola dirección, ¿ok? Si el filtro polarizador se encuentra alineado con el analizador, o sea que estas rendijas se encuentran alineadas, la luz pasa sin problemas. ¿Entendido?
Pero la configuración de este microscopio es la siguiente, es la que vemos acá. Uno de los filtros se gira 90 grados. ¿Para qué? Para que no estén alineados. Y ahorita van a ver por qué. ¿Cuál es el fin de todo esto? Entonces vean acá, en este ejemplo. La fuente de luz, de nuevo, que emite el haz de luz en distintas direcciones, cuando atraviesa este filtro, las dirige a una sola dirección. Pero yo les comentaba que uno de los filtros se movió 90 grados. Al moverse 90 grados, la dirección de las rendijas es otra. Entonces, este haz de luz no pasa. Por esta razón, un microscopio de luz polarizada se ve negro, se ve oscuro, porque no está pasando el haz de luz polarizado. ¿Ok? Ahora, este ya sería el microscopio configurado, ¿no? Para que sea útil, vaya. ¿Y ahora qué pasa? Cuando se le coloca una partícula que es birrefringente, recuerden que divide el haz de luz en distintas direcciones cuando la atraviesa. Entonces vean acá, el haz de luz que sigue una sola dirección, cuando atraviesa la partícula, es dividido. Entonces, uno de esos haces de luz que ha sido dividido atraviesa el filtro, ¿sí? Vean aquí, este sí lo atravesó. Entonces yo veo al microscopio una estructura que brilla en un fondo negro. Esto me está indicando que es birrefringente. ¿Por qué? Porque dividió ese haz de luz. Si yo le coloco una partícula que no es birrefringente, entonces este haz de luz atraviesa la partícula de la misma forma, en la misma dirección, y recuerden que este filtro, como está en otra dirección, no lo deja pasar. En cambio, si es una partícula birrefringente, lo divide, y uno de esos que ha dividido, si atraviesa el filtro, entonces veo una estructura brillante. Espero que se haya entendido esta explicación. Este sería más o menos el fundamento de esta microscopía. Ya les comentaba que es útil en la diferenciación entonces de las partículas como las cristalurias. Un ejemplo rápido en diferenciar urato de fosfato amorfo. Los uratos amorfos son birrefringentes, mientras que el fosfato no. Otro ejemplo sería el cristal de oxalato de calcio monohidratado. Es birrefringente positivo, mientras que el dihidratado es variable. Cuando son pequeños y delgados, no son birrefringentes. Cuando son grandes y gruesos, sí. El ácido úrico, trascendentalmente sabemos que su birrefringencia es positiva, policromática. Unos ejemplos particulares pudiera ser la 2,8-dihidroxiadenina y la leucina, que presentan cruz de Malta. ¿Sí? Esos serían los ejemplos más sencillos que les puedo decir. Otro sería el fosfato amónico magnésico, que es variable. En la misma muestra puedo tener fosfato amónico magnésicos negativos y otros positivos intensos. El fosfato de calcio o brucita, por lo regular es negativo, aunque puede ser débil su birrefringencia. Entonces, unos ejemplos. Ya les decía que la cruz de Malta en los lípidos es indicativa de que pudieran tratarse de colesterol, como pudieran ver acá. Entonces, son lípidos, vean que tienen esa tonalidad más o menos amarillenta. Y vean que en luz polarizada se ve la cruz de Malta, que entonces esto nos puede ayudar a confirmar hasta cierto punto que se trata de un lípido, ¿no? Ven otro ejemplo de lípidos, tonalidades amarillentas, y vean la cruz de Malta que está presente. Con los cristales, vean el ácido úrico, que entonces es birrefringente positivo, fosfato amónico magnésico. Este es un oxalato de calcio dihidratado dodecaédrico. Vean el oxalato de calcio monohidratado, que es positivo, intenso, y el dihidratado, que es negativo o es débil.
Ven que aquí se ve muy débil realmente la birrefringencia, que pudiera tomarse como una negativa, ¿sí? Pero el monohidratado es más intenso. Vean que les comentaba que me puede ayudar entonces a diferenciar partículas contaminantes como pudieran ser el almidón, que a veces el almidón, vean que pudiera tener cierta redondez, que pudiera confundirme con oxalatos de calcio o incluso formas pseudohexagonales como pudiera ser esta, que algunos pudieran pensar que se tratan de cistinas, pero estos presentan una cruz de Malta irregular, ¿sí? Atípicas, a veces le llegan a llamar. Vean cómo se observa. Pasamos a las tinciones. Brevemente, un repaso del fundamento. En el caso de las tinciones, se van a basar, o su principio van a ser las interacciones electroestáticas. Esto indica entonces que aquellas colorantes que tengan, por ejemplo, cargas positivas, se van a unir a estructuras negativas y viceversa. Colorantes que tengan cargas negativas se van a unir a estructuras con cargas positivas. Es así que tenemos entonces colorantes ácidos o aniónicos, básicos o catiónicos, o colorantes neutros, que en realidad a veces son mezclas de ácidos y básicos, como la tinción de Greuge. Ahora, ¿a qué componentes celulares se van a unir principalmente? Se unen principalmente a estos por dos situaciones. Una es por su cantidad o por su tamaño. Por esta razón son estructuras a las que más se unen o las que son más primordiales en la reacción tintorial, o porque son muy grandes o porque están en gran cantidad. Por ejemplo, tenemos partículas o componentes celulares que son ácidos, como el ADN, el ARN y las proteínas ácidas. Tenemos estructuras básicas como las proteínas de los eosinófilos y la mayoría de las proteínas citoplasmáticas. O tenemos estructuras neutras que en realidad no reaccionan ni con los ácidos ni con las bases, que pudieran ser los gránulos neutrófilos o el aparato de Golgi. Entonces recuerden que los ácidos se van a unir a componentes básicos y los colorantes básicos se van a unir a componentes celulares ácidos, ¿sí? Tenemos otra característica de los colorantes, que es la metacromacia. Y la metacromacia es aquella característica que tienen algunos colorantes por otorgar una tinción distinta a la original. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, yo tengo un colorante que es azul. Yo esperaría que ese colorante entonces tiña a las estructuras azul. Sin embargo, los colorantes metacromáticos, dependiendo las características que tienen los componentes celulares, pueden teñir en un margen entre el azul y el violeta, ¿sí? Y entonces esto es la metacromacia, la habilidad de teñir estructuras de forma distinta a la original. Entonces, estas estructuras que comúnmente se van a teñir de una forma distinta van a ser estructuras polianiónicas, como los ácidos nucleicos o los mucopolisacáridos. Y muchas veces estos componentes celulares que se tiñen de forma distinta, comúnmente se les llegan a denominar azurófilos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy empleando un colorante metacromático, me va a teñir con el color original y aparte las estructuras polianiónicas con otro, ¿sí? Un ejemplo pudiera ser muy sencillo, el azul de metileno oxidado. Cuando se oxida el azul de metileno adquiere cualidades metacromáticas. Entonces, por ejemplo, me va a teñir las estructuras citoplasmáticas basófilas, mientras que el núcleo lo tiñe de una forma distinta, violeta, que eso le llamaríamos entonces azurófilo,
¿sí? Y aquí una breve aplicación de lo que les acabo de explicar. Comúnmente los elementos formes entonces, o las estructuras, o las células, más bien dicho, son incoloras, no tienen algún componente que nos ayude a diferenciarlo, salvo casos muy particulares, por ejemplo, la hemoglobina en los eritrocitos. Pero comúnmente la mayoría de las células son incoloras, que requieren entonces la adición de algún colorante contrastante para poderlo visualizar. Ahora, dependiendo de las características de este colorante, pueden revelarse varias características. Ya les decía yo, un colorante básico entonces se une a estructuras ácidas. Un caso muy frecuente o muy fácil sería el azul de metileno. Entonces ven acá, aquí sería el ejemplo. El azul de metileno es un colorante básico, se van a unir a aquellas estructuras que tienen esa carga negativa. Y esa afinidad de los colorantes básicos a los componentes celulares ácidos se le llama basofilia. Entonces ya les decía, los núcleos que son ricos en ADN, que es una estructura ácida, se le va a unir este azul de metileno. Si la célula tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso porque está sintetizando proteínas, entonces también va a teñir los citoplasmas basófilos, ¿sí? Porque hay gran cantidad de ribosomas con ácido ribonucleico. Ven, esta célula que está aquí solamente se tiñó el núcleo, pero esta otra también se tiñó el citoplasma. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de ARN. Y este es un ejemplo del azul de metileno. Vean que en este caso, que se trata de neutrófilos, prácticamente solamente tiñó el núcleo. Caso contrario, tenemos a los colorantes ácidos. El colorante ácido entonces se une a estructuras básicas. Un ejemplo de este colorante ácido sería la eosina, es el caso más común. En el caso de los colorantes ácidos realmente son poco específicos y no tienen esta característica electrostática tan fuerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, por lo regular se utilizan como contrastantes porque en realidad llegan a teñir gran cantidad de partículas, independientemente si cumplen con el criterio o no. Por esta razón se dice que son poco específicos. Pero cuando la estructura cumple la regla, se adhieren o se unen con gran afinidad. Vean acá. Lo que estamos viendo aquí entonces, esta estructura, esta celulita que les pone aquí, ¿de quién se trata? Pues de un eosinófilo. Vean que se agregó o se adicionó en gran cantidad a estos gránulos eosinófilos, ¿sí? De esta célula. Vean que aquí les coloqué como que tiñe de forma tenue las demás partículas porque les comentaba que se puede unir a las demás estructuras porque no son tan específicos, ¿sí? Y vean que aquí en este caso le puse a la célula, pues que la tiñó de forma contrastante a toda, ¿sí? Y aquí el ejemplo, vean que esto es tinción de Hansel, que nos ayuda a revelar la presencia de los eosinófilos. Vean que se tiñó con gran afinidad. Tiñó con gran afinidad a los gránulos de este eosinófilo. Y aquí estaríamos viendo lo que sería un neutrófilo, al cual como no hay un componente celular al que se pueda unir, pues no lo tiñó. Tenemos a los colorantes metacromáticos, que ya les decía yo, que dependiendo cómo se unan a las estructuras, adquiere una tonalidad distinta. A los polianiones llega a otorgar tinciones de tipo violeta, cuando en realidad la tinción original es azul. Entonces, tienen un margen entre el azul y el violeta, ¿sí? En todo ese margen. Y vean aquí que donde hay polianiones, por ejemplo en los núcleos, me lo va a teñir de forma distinta. Violeta, que se le denomina azurofilia, entonces a esa estructura que tiñó de forma distinta, y el citoplasma basófilo. Y vean, este es el ejemplo del azul de toluidina. Vean los núcleos violetas, cómo se diferencian
de estos citoplasmas con otra tonalidad que sería lo basófilo y lo azurófilo, ¿sí? Por último, los colorantes neutros, que serían la mezcla de ácidos y bases, y pues vemos todo este margen de tinciones y de interpretaciones de la tonalidad que llegan a ser entonces muy útiles, y esto es lo que vemos, por ejemplo, en colorantes como el Craig o Giemsa, que son este tipo de colorantes que tienen tanto ácidos como bases. Incluso llegan a tener también colorantes metacromáticos que todavía me otorgan un poquito más de tinciones. Y este sería el ejemplo, ¿no?, de lo que veríamos en el sedimento urinario. ¿Qué recomendaciones les puedo dar para la evaluación o para la realización de tinciones en fresco? Porque lo que realizamos en uroanálisis principalmente van a ser tinciones en fresco. ¿A qué me refiero con tinciones en fresco? Que se tiñe directamente la muestra y se monta al microscopio, no se deja secar, como en el caso de los extendidos sanguíneos. Ustedes saben que los extendidos sanguíneos, se hace el extendido, se deja secar y después se tiñe. No. En uroanálisis, las tinciones que se utilizan frecuentemente son en fresco. Se le agrega el colorante a la muestra, se mezcla, se agarra la gotita y se ve el microscopio en fresco, ¿sí? ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Primero, hay que respetar el volumen que tolera el cubreobjetos. No hay que excederle. Los cubreobjetos tienen un volumen que toleran, que si yo me excedo ocurre el derrame de la sustancia. Y al ratito eso puede generar contaminación del microscopio o yo interaccione con esa muestra que está contaminada. Entonces, para cuestiones de bioseguridad, es recomendable que no se exceda el volumen del cubreobjetos. Luego, por ejemplo, le andan colocando 50 microlitros a cubreobjetos de 22 por 22, cuando lo máximo que llegan a tolerar estos cubreobjetos son 30 microlitros. Hay que tener cuidado en esa parte. Y no solamente es que se derrame la muestra, sino que también se pierden elementos formes. Siguiente es estandarizar la tinción. Muchas veces se me llega a preguntar, químico, ¿cuánto le ponemos de colorante y cuánto le ponemos de muestra? Hay ciertas recomendaciones, pero la realidad es que deberían de estandarizarlo. ¿Por qué? Porque hay variabilidad entre marcas. Hay variabilidad entre marcas con la calidad de colorante. Entonces, a veces, con ciertas marcas, puede que la cantidad que se les está recomendando no sea lo suficiente y haya necesidad de agregarle más. O caso contrario, puede que el colorante a lo mejor es de muy buena calidad o lo prepararon de forma distinta y con la cantidad que yo les estoy recomendando a lo mejor es excesivo, se tiñen muchísimo las células y esto a lo mejor me puede generar problemática en la diferenciación de las partículas. Entonces, por esta razón yo les recomiendo que se estandarice, que el colorante que les llegue lo prueben y vean qué tinción es la más óptima. Eso sería lo ideal. Es como en el caso de la tinción de Greig. Por lo regular en los libros no sabemos, que de hematología a veces nos llega a decir que para la tinción de Greig se utilice, por ejemplo, a lo mejor 4 del colorante más 6 del buffer, pero resulta que en la práctica eso no se aplica. Depende de la maduración del colorante, si es nuevo o ya es viejo, incluso entre las marcas, ¿no? Entre los lotes varía todo esto. Aquí pasa algo muy similar. Entonces hay que cuidar la cuestión, por ejemplo, de los volúmenes, muestra, colorante, cuánto voy a colocar de cada uno. Y también el tiempo de reposo, porque ya hay algunos colorantes que requieren que se dejen reposar para poder teñir. Hay 3 formas en las que pueden realizar la tinción. Una de ellas es que, por ejemplo, se agregue el colorante directamente a la muestra, al tubo de la muestra, pero también lo puedo realizar la tinción en un tubo aparte. ¿Sí? ¿Para qué? A lo mejor esto pudiera ser lo más conveniente para no estropear todo el sedimento, porque a veces teñimos todo el sedimento
Y resulta que queremos hacer otro tipo de tinción o queremos hacer otra cosa y ya no tenemos muestra, porque ya toda la teñimos. A lo mejor es más conveniente teñirla aparte, o incluso si no quieren utilizar otro tubo, lo pueden realizar en el propio portaobjetos. En el portaobjetos entonces colocan la gotita de la muestra y la gotita del colorante y la mezclan con la punta del cubreobjetos y ahora sí ya le colocan este cubreobjetos. En caso de que se quieran ahorrar utilizar otro tubo. La tinción más frecuente de utilizar en neuroanálisis sería la de Steinheimer-Malvin, creada en los años 50. Es una tinción supravital. Esta tinción entonces solamente va a teñir aquellos elementos formes que han perdido su vitalidad. La fórmula original de esta tinción está conformada por cristal violeta y safranina O, que ambos colorantes son catiónicos. Existe una variante que surgió unos años después, que es la tinción Steinheimer, que esta tinción realizada por esta persona tiene unos colorantes que tienen mejores características tintoriales, porque en el caso del cristal violeta y la safranina O son colorantes poco específicos, se utilizan más de contraste que en realidad me revelen algo muy particular. Y en el caso de la tinción Steinheimer-Malvin utiliza colorantes que son citológicamente otorgan mejor información o más datos, como sería el azul rápido y la pironina B. Esta sería la forma de la preparación de ambos colorantes, tanto Steinheimer-Malvin como Steinheimer. Aquí se les coloca la receta para que en caso de que quieran prepararlo, pues lo puedan realizar. Vean que la solución 1 es del cristal violeta y la solución 2 es de safranina. Y aquí están las cantidades que se van colocando de cada uno de los componentes. Ya que tenemos preparadas ambas soluciones, pues la voy a mezclar en una proporción 3:97. 3 partes de la solución 1 más 97 de la solución 2. Tenemos entonces también la tinción de Steinheimer, que la solución 1 entonces sería el azul de alciano o el azul rápido, el 2% y la pironina B. En este caso se mezcla en una proporción 2:1, ¿sí? Y este es el procedimiento de tinción. Vean que si lo hago directamente en el tubo, coloco entonces 50 microlitros de colorante a 200 microlitros de sedimento o 25 microlitros de colorante a 100 microlitros de sedimento, ¿sí? Ya posteriormente coloco 25 microlitros entre porta y cubreobjetos y lo veo al microscopio. En el caso de Steinheimer-Malvin, no hay una receta como tal de realizar la tinción. Por ahí la guía europea en el año 2000, la del año 2000, o sea, la primera versión, nos decía que colocáramos el 10% respecto al volumen final de sedimento. Si yo tengo 500 microlitros de sedimento, le coloco el 10%. ¿Cuál es el 10%? 50 microlitros de colorante. ¿Ok? Eso sería lo que recomendaba la guía europea en el año 2000. Les comentaba que es un colorante supravital. Va a teñir solamente entonces las partículas que han perdido su vitalidad. Aquellas que todavía están vivas, entonces no las tiñe. Aquí ejemplos: células de urotelio, células escamosas, célula tubular renal, un cilindro con células tubulares renales. Vean cómo tiñe de forma distinta, dependiendo de ciertas características, que ya les di los fundamentos, entonces ya más o menos deberíamos de interpretar qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón este citoplasma se ve más tenue que el de acá? En cuanto a la tinción, vemos aquí un urotelio, una célula escamosa. Vemos a los leucocitos, que incluso nos puede dar una diferenciación presuntiva entre un neutrófilo, eosinófilo, linfocito y macrófagos. Estas tinciones Steinheimer, tenemos una célula de urotelio, tenemos una célula escamosa, tenemos leucocitos y un cilindro. Vean que estas tinciones generan mucho contraste, se pueden visualizar adecuadamente los cilindros. Ven la célula urotelial, una célula escamosa, que por aquí incluso se ve un eritrocito. Vean la comparación entre los leucocitos, entre tinción Steinheimer
y Steinheimer-Malvin, ¿sí? Y aquí se agrega, por ejemplo, azul-de-toluidina, que también ya más o menos les decía sobre esta tinción, que es una tinción metacromática. Vean aquí sin tinción, con Steinheimer-Malvin, Steinheimer y azul-de-toluidina. Y aquí lo mismo, para que vean las diferentes características que puedo otorgar en cuanto a la tinción. Los cilindros también los revelan muy bien, son muy útiles en poderlos diferenciar entonces. Otra tinción que tenemos es Sudan 3 o Sudan 4, que esta tinción ya más o menos les hablaba al principio, que es un colorante liposoluble. Entonces se une a las grasas, principalmente a los triglicéridos y las grasas neutras. Entonces me ayuda a la identificación de los lípidos, sobre todo cuando estoy frente a un cuerpo oval graso, que a lo mejor tengo dudas si es un cuerpo oval graso o se trata de una célula degenerada o un macrófago, ¿sí? ¿Cómo se prepara? Pues se prepara agregando 1 o 2 gramos de Sudán en 100 mililitros de etanol a 70 grados o 70%. Esta solución se mezcla y se incuba a 56 o 60 grados centígrados para que se disuelvan bien los cristales del colorante por 12 horas. Ya una vez que se incubó, se filtra y ya está listo para usarlo. Y vean que nos otorgaría entonces esta extinción de los lípidos. Ya les comentaba, es útil para entonces diferenciar cuerpos ovales grasos de células degeneradas. Ven este cilindro, que a lo mejor si ustedes hacen una inspección rápida pueden pasar por desapercibido que tiene estas estructuras en su interior. Y ustedes pudieran pensar mil cosas, han de pensar, pues no sé, a lo mejor es algo irrelevante, pero se trata de lípidos, ¿sí? Entonces, según la guía japonesa del 2017 nos indica que la presencia de más de 3 gotas de lípidos ya clasifica el cilindro como cilindro lipídico. Y ven que estos cilindros tienen más de 3 gotitas de lípidos, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo reportar un cilindro hialino a un cilindro lipídico. Y aquí está cómo realizar la tinción, ¿sí? En este caso vean que se agregan unas gotas de Sudan 3 al sedimento urinario, se deja incubando de 15 a 60 minutos y de ahí se ve al microscopio. Tenemos otra tinción que también puede ser útil, pero esto sería más útil, sobre todo si no tengo mucha experiencia en la diferenciación de las partículas. Por ejemplo, tenemos la tinción de Prescott-Brody, que es una tinción fundamentalmente para revelar a las células peroxidasa positivo, que son principalmente los granulocitos, ¿sí? En este caso, ¿para qué me sirve entonces utilizarla? Para diferenciar células tubulares renales de leucocitos. Sobre todo, por ejemplo, cuando estoy ante un cilindro. A veces los cilindros traen células muy degeneradas. Esto puede ser una utilidad real. Incluso aunque tengas muchísima experiencia, si la célula está muy degenerada, puede que tengas problemas en decir si eso es una célula tubular renal o se trata de un leucocito. Haces esta tinción. Y si esta tinción te da positiva, entonces estás frente a un leucocito, aunque este esté muy degenerado, y a lo mejor no tiene la morfología suficiente o los criterios suficientes para que yo piense que se trata de un leucocito, pues me ayuda a poderlo diferenciar. Una tinción claramente un poquito más cara porque tiene un compuesto entonces, que es el que va a reaccionar con la peroxidasa de los leucocitos, este compuesto que es incoloro y que una vez que reacciona con la peroxidasa se vuelve colorido, y es así como se revela entonces la presencia de estas estructuras. Hagan de cuenta que es como una tinción de mieloperoxidasa, pero en sedimento urinario, ¿sí? Así prácticamente es. Y ven acá, entonces veríamos las estructuras de esta forma. Vean que estas que están con una tonalidad más oscura se trata de leucocitos entonces. Entonces me ayudaría a diferenciar entre un cilindro leucocitario de uno de células tubulares renales. Por último tenemos la tinción de Hansel. Esta tinción es útil para la búsqueda
entonces de los eosinófilos, fundamentalmente tiene la eosina, que ya veíamos que la eosina entonces se va a unir a estos gránulos de los eosinófilos, que son ricos en proteínas básicas. Entonces, por esta razón, estos gránulos entonces adquieren esta tonalidad y se tiñen. Yo los veo muy bien para poder diferenciar entonces al eosinófilo de otro tipo de leucocito, llámese neutrófilo. ¿Sí? Y vean que contiene azul de metileno. ¿El azul de metileno para qué se utiliza? Recuerden que es un colorante básico que se une a lo ácido. Es un colorante que me va a teñir principalmente el núcleo. La eosina entonces se va a unir a estos gránulos eosinófilos ricos en proteína básica, como ya les comentaba, y lo que veríamos aquí, ¿sí? Aquí está la forma de prepararlo. Vean que entonces para usarlo se agregan 2 gotitas de la solución a 200 microlitros de sedimento, ¿sí? Se deja incubar por 5 minutos. Ya posteriormente se colocan 15 microlitros al microscopio para que lo puedan visualizar. Y es lo que verán acá. Vean este cilindro que está lleno entonces de eosinófilos, ¿sí? Y pues bueno, llegamos al final de la presentación. Espero que lo abordado aquí les sea útil, sobre todo para comprender un poquito más de lo que estamos observando, por qué algunas técnicas son insuficientes, por qué algunas otras son suficientes pero no definitivas, y por qué las tinciones llegan a ser muy útiles. Yo les diría esto: la microscopía de contraste de fases es excelente, pero no, ya les decía, no es definitiva, y siempre una tinción va a otorgar mejor o mayor cantidad de respuestas a comparación de la microscopía de contraste de fases. Y en este caso, si a mí me pidieran escoger entre contraste de fases y una tinción, yo preferiría una tinción. Te revela muchísimo más cosas y todavía conociendo el fundamento de estas tinciones, me revela todavía más datos interesantes que a lo mejor como curiosidad o como químicos, pues llega a ser muy satisfactorio, ¿no? A veces conocer este tipo de cosas que nos revelan algún tipo de peculiaridades, ¿no? Y bueno, llegamos al final de la presentación. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar. Y por mi parte les agradecería su atención y nos vemos en alguna otra oportunidad. Hasta luego. Pues desafortunadamente hemos finalizado con el segundo día de las quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico y les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Nosotros vamos a regresar el día de mañana con el tercer día de las jornadas virtuales de laboratorio. Mañana nos acompañarán grandes ponentes, prácticamente ya vamos a la mitad de estas quintas jornadas, entonces quiero agradecerles nuevamente por participar. Recuerden que pueden estar consultando estas charlas hasta máximo el 20 de febrero. Estarán disponibles en el canal de YouTube, así que aprovechenlas al máximo, no pierdan la oportunidad de participar. Recuerden que es totalmente gratuito. Les voy a dejar por aquí el enlace, en este caso para aquellos que quieran obtener una constancia de participación. Recuerden que participar no cuesta absolutamente nada, únicamente si quieren una constancia de participación, esta sí tiene un costo simbólico. Aquí les dejo el enlace en los comentarios y el código QR en la pantalla les está apareciendo para que ustedes puedan obtener esa constancia de participación si así lo desean. Si no, no pasa nada. Aquí lo importante es que ustedes adquieran este conocimiento y lo apliquen dentro de su día a día. Recuerden que también las inscripciones al diplomado de análisis clínicos ya se abrieron desde el día de ayer. Aquí nuevamente les dejo el código QR y les dejamos en la descripción y en los comentarios los enlaces para que puedan conocer el temario. Ahí dentro de la página web, hasta abajo, viene el formulario que hay que llenar para que ustedes se puedan inscribir. Recuerden que aprovechen el tip que les di, el tip de realizar la inscripción de contado y, si es necesario, diferirla a meses a través de la ayuda de Hotmart. Nos vemos el día de mañana por acá en el tercer día. Les mando un fuerte abrazo
y que tengan una excelente noche.